¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un buen fin de semana en este sabadito. Ha llovido mucho aquí en el Valle de Toluca en estos días. Hoy afortunadamente Tlaloc nos dejó un poquito más tranquilos, pero sí amenaza con nuevos nubarrones en el horizonte de este Valle de Toluca. Pero no voy a dejar de perder la oportunidad de seguir con los temas de estos días. El día histórico ayer en México, cuando el Instituto Nacional Electoral avaló la mayoría absoluta o la mayoría calificada de Morena y aliados en el Congreso de la Unión y más bien en la Cámara de Diputados, porque en el Senado le faltarían tres para ser mayoría calificada. Esto tiene irritadísimos enfermos a la oposición. Xochitl Gálvez ya respondió, presenta ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación una impugnación contra esta determinación del INE. Lo mismo lo hace la oposición por separado. Ya no están juntos PRI, PAN, PRD, sino que por separado. Y por otro lado, a pobrecita abandonada Xochitl Gálvez, que dice que presenta a nombre de los ciudadanos esta denuncia y quiere que se agregue todo el mundo. Con esto espero de ustedes un poderosísimo like en este espacio @sociedades de pensamiento con un servidor Carlos Monroy, donde también me pueden encontrar en TikTok, pero ahí con @Monroe, una R, Monroe_HER, y ahí también nos podremos encontrar como en Facebook, lo hacemos todos los días. Pero hay una declaración que ya resultó más importante que la de la mismísima Xochitl Gálvez, cuando allá en el norte, en una gira con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya asumiendo su papel de presidenta electa, asumiendo sus posturas como estadista, que va a llegar a ser una gran mujer presidenta de México, proyectando un gran futuro de nuestro país hacia el exterior. Le responde nuevamente a Ken Salazar, cuando este sujeto, embajador de los Estados Unidos de América en México, decía: corre peligro la democracia mexicana si eligen a los jueces por voto popular. Y ella le respondió: pues mire usted, señor, de 50 estados de los Estados Unidos de América, 50 de sus entidades eligen a sus jueces por voto popular, así que no se meta. ¿Cuál es el problema? Ken Salazar, también después de que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y dichos del propio presidente de la República le dijeron: take it easy, no te metas en lo que no te corresponde, no hagas injerencismo en nuestro país en cosas que solo a los mexicanos le competen resolver. Pues Ken Salazar como que le bajó 3 rayitas a su intervencionismo, bueno, que viene de arriba, son instrucciones, no se maneja solito el embajador, pero sí tiene un papel importante. No sé si le dirá mentiras a la presidenta Joe Biden o será influenciado por la DEA, por la CIA, por el FBI, por el Departamento de Estado, por el de Justicia en los Estados Unidos. El hecho es de que luego que el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, se dijera dispuesto a dialogar sobre la elección popular de nuestros mexicanos, sobre la elección popular de juzgadores como parte de la reforma del Poder Judicial, es decir, el plan C. La presidenta electa, larga vida para Claudia Sheinbaum, desde ahorita, asumiendo un papel firme, le responde que hay temas que corresponden, le dice así a Ken Salazar, únicamente a los mexicanos y mexicanas. Ella, como le decía, estaba de gira, o está de gira con el presidente Andrés Manuel López Obrador en este fin de semana, pero esto ocurrió desde Durango. Claudia Sheinbaum también se refirió a las críticas de Ken Salazar y aseveró que siempre ha habido, entre ambos gobiernos, el de Estados Unidos y el de México, ha habido diálogo, ha habido también diferencias, pero siempre se pone por encima de ellas el diálogo, porque así debe ser. Pero hay temas y hay asuntos que nos corresponden únicamente a los mexicanos. Siempre ha habido el diálogo que mencionábamos, pero hay cosas que nos corresponden a México, a las mexicanas
a los mexicanos y en su representación al gobierno de México. Esto lo dijo durante una inauguración de la segunda etapa del proyecto Agua Saludable para la Laguna en el municipio de Lerdo, ante los gobernadores priistas de Durango y de Coahuila, Esteban Villegas y Manolo Jiménez, a quienes fueron a auxiliar AMLO y Sheinbaum, la próxima presidente de México, que ofreció un gobierno democrático ante ambos mandatarios priistas. Dice Claudio Sheinbaum, mencionando dimes y diretes que vienen de otros lados, se los voy a leer textual. Dicen por ahí que vamos a ser autoritarios, que se acabó la democracia en México. Todo lo contrario, dice, el pasado 2 de junio, ¿quién decidió quién va a gobernar? ¿Quién decidió los diputados y los senadores? Fue el pueblo de México, el pueblo de Coahuila, el pueblo de Durango, todo el pueblo de México, pero además de que vamos a gobernar con el pueblo. Por eso somos un gobierno en México democrático, y si alguien luchó por la democracia precisamente en México fue por nuestro movimiento. Que no se nos olvide que hubo un fraude en el 2006, que hubo otro fraude en el 2012 y que en el 2018 el pueblo de México dijo basta, queremos que llegue el presidente Andrés Manuel López Obrador y con él la transformación de este país. Y ahora en el 2024 el pueblo de México dijo hay que continuar con la transformación de la vida política de México. Así los clamó ante miles de seguidores que estuvieron abarrotando los eventos de ambos personajes históricos ya, desde luego el presidente López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum, que va creciendo y creciendo en el cariño y en la aceptación de los mexicanos. Y ahora sí les digo que en su frustración, en su enojo, en su coraje, en su irritación, en su mente obnubilada que no les cabe lo que ocurre en México, no saben qué pasó, simplemente por no haber tomado en cuenta a los mexicanos, pues presentó Claudia, que diga Xochitl Gálvez, la Xochitl, juicio, ella dice juicio ciudadano, pues ¿cuáles ciudadanos? Porque ya no representó aquí ni al PRI ni al PAN, ni mucho menos el PRD, que ya no existe, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, un juicio ciudadano, así lo califica ella, por la sobrerepresentación que le da el INE a la alianza Morena, Verde, PT. Pues no, que el INE no se toca, ahora lo quieren derrumbar. Llamó Xochitl Gálvez a los ciudadanos a sumarse y dice, luego de la presentación de este juicio ciudadano ante el tribunal y en contra de la decisión del INE que tanto defendían, pues este mismo sábado las organizaciones unidas, dicen Organizaciones Unidos, y el Frente Cívico Nacional, así le llaman, presentaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, acompañados, según ella, por 150,000 firmas. Uy, ¿cuántas? El recurso Amicus Curiae, con lo que la ciudadanía demanda la aplicación integral del artículo 54 constitucional contra la sobrerepresentación que el INE otorgó inconstitucionalmente, dice ella, a Morena y aliados. Con el 54% de la votación le entregó el 75% de curules en la Cámara de Diputados. Parece que no vio la sesión la señora Xochitl Gálvez, solamente lleva ahí un guión que alguien le da, que alguien le dicta, seguramente Claudia X González, y dice, el pueblo de México les dio el 54% de los votos, nunca les dio el 72%, entonces ahora lo que estamos presentando es un juicio ciudadano para que el voto valga lo mismo de alguien que votó por Morena o de alguien que votó por Movimiento Ciudadano o de alguien que votó por el PAN o que votó por el Verde, dijo la senadora todavía del PAN, pero próximamente ya le diremos adiós, deja de molestar y dedícate a tus fraudes empresariales como ha sido siempre. Con esto me despido, los amiguitos de TikTok. Tengo solamente 10 minutos con ustedes, pero seré breve en la continuación en Facebook y en YouTube. Explicó la señora Xochitl Gálvez que el INE, fíjense, hasta ahora maltrata a los del INE,
El INE les regaló a Morena y sus aliados. Los ciudadanos tienen entonces los días de hoy sábado, mañana domingo, 48 horas, a partir a partir de ayer viernes, que se asignaron las curules para imponer este juicio, ¿no? Entonces fue cuestionada sobre si confía en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ahora que está atacando ya al INE. Ahora resulta que el INE ya no le conforta y que pudiera revertir el tribunal la decisión del INE. Reconoció, dice, que lo voy a decir textual, estoy muy desencantada con 3 de los 5 magistrados porque el último caso de violencia política en razón de género, que sí existió, no dijo a quién se refería, que la magistrada Yanine Otálora proponía que al menos en 3 casos se confirmara, pues todo eso se bajó, quejándose amargamente. Y entonces, por otra parte, esto es por parte de la Xóchitl, ya separados, la oposición también impugnará la mayoría de Morena y aliados, tras un fuerte debate que se dio ayer en el INE, y en el punto más álgido, esto no lo comentamos ayer, pero sí ocurrió en esta larga sesión, uno de los puntos más rípidos, más fuertes del debate sobre la asignación de las diputaciones y senadurías de representación proporcional. Un panista, Humberto Aguilar, advirtió sobre la gravedad, según él, de la decisión que estaba por aprobarse en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral del INE. Dice amargamente, quizás asistimos al último debate democrático en la herradura de la democracia para defender la democracia y la representación política y, por supuesto, la Constitución. Pobrecito, pobrecito, pobrecito. Este panista ya de edad avanzada hizo una remembranza de las décadas de lucha democrática que desde el PAN y desde la izquierda democrática dieron paso a la transición, la alternancia y la efectiva división de poderes. No habló a nombre del PRI, tampoco, separados ya, porque pues desde luego que es un aliado ya muy incómodo de los panistas desde el 2021, pero los aguantaron, en el 2024 también los aguantaron, sino del panismo, dice él, que durante casi todo el siglo XX luchó contra el régimen del partido hegemónico. Así dicen los panistas de hoy, que han destrozado también la doctrina del viejo PAN, de los viejos panistas fundadores de ese partido. Entonces dice, hoy acudimos al INE en un momento crucial de la historia política de México. Podemos ser testigos de la forma en que se tomó la decisión que inicie la destrucción definitiva de nuestro régimen republicano, la división de poderes, y se regresa el modelo de control absoluto de todos los poderes de la Unión, que convierta a nuestra democracia en un mero símbolo o etiqueta inútil como sistema de organización política, expresó ya muy dramáticamente. Entonces, ¿para qué se unieron con el PRI? ¿Para qué se unieron con el PRD? Están lamentándose, lloriqueando sus absurdas posiciones. ¿Para qué sostuvieron a un tipo de la más baja estofa como Marquito Cortés, que ahora quiere e insiste en ser reelegido? Así es de que todas las intervenciones ayer fueron de puro lloriqueo opositor. Por ejemplo, Guadalupe Costa Naranjo, del PRD, y miembro fundacional de aquel partido del Sol Azteca en 1989, pero ahora tirado totalmente a la derecha y al drama. Hablaba él desde una, digamos, tragedia pues doble, ¿no? La del promotor de un frente cívico nacional que fracasó en su intento de convertir a Xóchitl Gálvez en una candidata presidencial ciudadana, según ellos, y la del exdirigente de un partido, el PRD, que muy pronto perderá su registro, que ya lo perdió por no haber alcanzado ni siquiera el 3% de los votos del pasado 2 de junio. Creo que esta fue su última intervención en el INE, puesto que ya el proceso ya termina y enhorabuena que se vaya. Bueno, entonces Morena, PT y Verde se queda en el Senado a 2 escaños, yo entendía que eran 3, pero digamos que sean 2 o 3 escaños de mayoría calificada en el Senado, porque el INE aprobó también las plurinominales
en el Senado. Se habla de los 4 votos que no se esperaban en la sesión del debate. Giraban en torno a un proyecto que repartía las 200 curules de representación proporcional, no las 300 de mayoría relativa, de la siguiente manera, que al Morena le tocara 75, el Verde 20, el PT 13, el PAN 40, el PRI 26 y Movimiento Ciudadano también 26. Bueno, que curules que sumadas a las 300 de mayoría relativa, pues generarían una Cámara de Diputados con 236 legisladores de Morena, 77 del Verde y 51 del Partido del Trabajo, es decir, 364 diputaciones de la coalición gobernante, capaz de aprobar ya bajo estos términos cualquier reforma constitucional y concretar el llamado Plan C, en el que por todo México votó, además de por la doctora Claudia Sheinbaum, este Plan C promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que en su reforma electoral, si lo hubiera aprobado o lo hubieran entrado a la discusión y aprobación en el Congreso, los priistas y panistas y perredistas, les hubiera ido mucho mejor de los que ahora les fue, pero en su berrinche, en su soberbia, no querían nada que oliera a López Obrador ni a la 4T, y en el pecado están llevando ahora la penitencia. Ya el senador Ricardo Monreal, que va a ser el líder coordinador de los diputados, me parece que va a ser así en el próximo periodo que inicia ya en septiembre, aseguró que la reforma del Poder Judicial de la Federación, es decir, el Plan C que va a avanzar, podría discutirse en el Pleno de la Cámara el próximo 1 de septiembre en una sesión distinta a la de la instalación de la legislatura. Esto lo dijo cuando fue entrevistado después de registrarse como diputado federal para la próxima legislatura, que va a ser, ya se asegura, y sí va a ser porque ya creo que ya están nombrados, ¿no?, por esos acuerdos en Morena, va a ser el próximo coordinador del partido Guindo en la Cámara de Diputados. Entonces Monreal ya expuso que entre las otras reformas prioritarias serán en materia de pueblos indígenas y Guardia Nacional. Así están las cosas. Dice Monreal, vamos a esperar el dictamen de la reforma judicial, que se delibere en su caso, se apruebe, y comenzaremos por ahí este dictamen que sale el propio 1 de septiembre en una sesión distinta a la de la instalación. Bueno, ahí está también la reforma de los pueblos indígenas y la de la Guardia Nacional que hemos ya mencionado. Así es de que con esto me despido. Gracias, síganla pasando bien, disfrute muy bien con compañía de su familia de este fin de semana.